La relación entre el libre albedrío y la ética es un tema fascinante y complejo. Si consideramos que nuestras decisiones están influenciadas por una variedad de factores, ¿cómo afecta esto nuestra responsabilidad moral? En este capítulo, exploraremos las implicaciones éticas del libre albedrío, analizando cómo nuestras creencias sobre la libertad de elección influyen en la moralidad, la responsabilidad y el juicio. A través de ejemplos y reflexiones, intentaremos desentrañar este entramado ético. Para abordar la ética del libre albedrío, primero debemos entender qué es la ética. La ética se refiere al estudio de lo que es correcto e incorrecto, justo e injusto. Se ocupa de las decisiones y acciones humanas, guiando nuestro comportamiento en la sociedad. Existen diferentes teorías éticas, como el utilitarismo, el deontologismo y la ética de la virtud, cada una de las cuales ofrece un marco distinto para evaluar nuestras acciones. La forma en que entendemos el libre albedrío influye en cómo aplicamos estas teorías éticas en nuestras vidas. La noción de responsabilidad moral está íntimamente ligada al concepto de libre albedrío. Si creemos que las personas tienen la capacidad de elegir libremente, también debemos considerar que son responsables de sus acciones. Pero, ¿qué sucede si el libre albedrío es una ilusión? Responsabilidad. Si nuestras decisiones están determinadas por factores externos e internos que no controlamos, ¿podemos realmente ser considerados responsables de nuestras acciones? Esta pregunta ha desafiado a filósofos y teóricos durante siglos. Ejemplo real. Consideremos a una persona que comete un delito. Si esta persona creció en un entorno violento y no tuvo acceso a educación ni oportunidades, podríamos cuestionar hasta qué punto es responsable de sus acciones. Teorías éticas y libre albedrío. Cada teoría ética aborda la relación entre libre albedrío y responsabilidad de manera diferente. Utilitarismo. Esta teoría sostiene que la mejor acción es la que maximiza el bienestar general. En este contexto, la responsabilidad moral se centra en las consecuencias de nuestras decisiones. Si nuestras elecciones están determinadas, ¿podemos ser responsables de sus resultados? Deontologismo. Esta teoría se basa en el deber y las reglas. Aquí, la responsabilidad moral se enfoca en la intención detrás de las acciones. Si alguien actúa de acuerdo con principios morales, se considera responsable, independientemente de las circunstancias externas. Ética de la virtud. Esta teoría se enfoca en el carácter del individuo. Si el libre albedrío es limitado, ¿cómo afecta esto nuestra capacidad para desarrollar virtudes y vivir una vida ética? 9.5. El compatibilismo. El compatibilismo es una corriente filosófica que busca reconciliar el determinismo con el libre albedrío. Según los compatibilistas, incluso si nuestras decisiones están influenciadas por factores externos, aún podemos ser considerados responsables de nuestras acciones. Libertad como ausencia de coacción. Los compatibilistas argumentan que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros deseos y motivaciones, incluso si estos están determinados. Ejemplo real. Si alguien elige donar a una causa benéfica porque quiere ayudar a otros, esta persona puede ser considerada responsable de su decisión, aunque sus deseos y motivaciones hayan sido moldeados por su entorno. Implicaciones de la negación del libre albedrío. La idea de que el libre albedrío es una ilusión tiene implicaciones significativas para la ética y la moralidad. Si nuestras acciones no son realmente libres, ¿cómo debemos tratar a quienes cometen actos inmorales? Rehabilitación vs. castigo. Si consideramos que las personas no tienen control total sobre sus decisiones, podemos argumentar que el enfoque debe estar en la rehabilitación en lugar del castigo. Esto implica ofrecer apoyo y oportunidades para el cambio en lugar de simplemente castigar a quienes cometen delitos. Ejemplo real. En algunos sistemas de justicia, se ha comenzado a priorizar la rehabilitación de delincuentes juveniles, considerando que su entorno y experiencias pasadas influyen en su comportamiento. La influencia del entorno en la ética. El entorno y las circunstancias sociales juegan un papel crucial en nuestras decisiones éticas. Cuando reflexionamos sobre el libre albedrío, es esencial considerar cómo factores como la cultura, la educación y la economía influyen en nuestras elecciones. Cultura y normas sociales. Las normas culturales pueden influir en lo que consideramos ético o inmoral. A menudo,
Las decisiones que tomamos están moldeadas por lo que nuestra cultura considera aceptable. Ejemplo real. En algunas sociedades, ciertas prácticas que pueden considerarse éticas en un contexto podrían ser vistas como inmorales. En otro, esto plantea la cuestión de si la ética es universal o culturalmente específica. Dilemas éticos y libre albedrío. Los dilemas éticos son situaciones en las que las personas deben tomar decisiones difíciles que implican conflictos entre valores o principios. Estas situaciones resaltan la complejidad del libre albedrío y la responsabilidad moral. Ejemplo real. Imagina un escenario en el que un médico debe decidir entre salvar la vida de una persona a expensas de otra. Este dilema plantea preguntas sobre la responsabilidad del médico y la naturaleza de sus decisiones. En un contexto ético, reflexionando sobre la responsabilidad. La reflexión sobre la responsabilidad moral en el contexto del libre albedrío nos lleva a considerar cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos. Si entendemos que todos estamos influenciados por factores más allá de nuestro control, esto puede fomentar una mayor compasión y comprensión. Compasión y empatía. Al reconocer que las decisiones de los demás pueden estar influenciadas por sus circunstancias, podemos ser más empáticos y compasivos, en lugar de juzgar rápidamente. Resumiendo, la ética del libre albedrío es un campo complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, la responsabilidad moral y cómo tratamos a los demás. A medida que exploramos estas ideas, es fundamental mantener un enfoque equilibrado y reflexivo. Aunque el libre albedrío puede ser una ilusión, esto no significa que debamos renunciar a la responsabilidad moral. En cambio, podemos adoptar una perspectiva que nos permita ser más compasivos y comprensivos en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Al considerar la ética del libre albedrío, es esencial recordar que nuestras decisiones están influenciadas por una variedad de factores. Este entendimiento puede guiarnos hacia una vida más ética y significativa, donde nuestras elecciones reflejen nuestros valores y principios. La exploración de estas ideas puede enriquecernos a medida que buscamos vivir de manera auténtica y responsable en un mundo complejo y multifacético.